Buenos días, chicos. ¿Cómo están, chicos y chicas? Espero que se encuentren bien. Vamos a dar inicio al tercer módulo del curso de personal. Hoy vamos a adentrarnos un poco más a lo que es la musculatura, sus generalidades, su clasificación. Vamos a hablar un poco de tipos de fibras y algunos ejercicios, conocer algunos ejercicios según los tipos de contracciones. Es una clase un poco extensa. Así que vamos a dar inicio. Antes de adentrarnos a lo que corresponde hoy, les doy las fechas correspondientes para este módulo. Hoy 27 sería virtual, el 3 de febrero sería virtual. El 10 de febrero tendría que ser nuestra presencial, pero eso lo vamos a, creo que vamos a tener que postergar para el siguiente, que sería el 17 de febrero, ¿sí? Ahí vamos a hacer un pequeño cambio. Capaz que hagamos el examen el 10 y la clase presencial lo hagamos el 17, o si el instituto me permite, a lo mejor hacemos presencial el 17 y examen ese mismo 17, ¿sí? Total que el examen es cortito y no, creo que no interfiere mucho. Así que vamos a ver de qué manera solucionamos por una cuestión de que nuestra locación, de que nuestro lugar de práctica está en arreglos y mantenimiento y tienen esas fechas ocupadas, esos fines de semana ellos están haciendo todo lo que sea necesario de mantenimiento de aire, pintura y todo lo demás. Entonces ya tienen fecha, aprovechando el fin de semana porque ellos abren de lunes a viernes, entonces aprovechan viernes, sábado para hacer esa parte. Entonces por ese motivo es que no va a estar disponible para nuestra fecha presencial. Y les voy a estar avisando igual en el grupal con qué fecha quedamos, pero ya voy a conversar, ¿está bien? Entonces, ¿mm? Si tienen alguna duda me escriben, ¿sí? ¿Se escucha bien? Sin problema. Ujú. Un ratito, ahí entró más. Están calladitos hoy. Bueno, gracias a que me respondió, a la que me respondió. Vale, son las 15. Bueno, vamos a arrancar entonces, empezando por hablar un poco de lo que es el movimiento muscular. Cuando el músculo esquelético se contrae, produce movimientos que son voluntarios. Entonces, la escritura, la mímica, la marcha, los movimientos musculares que producen la ventilación pulmonar, son movimientos producidos por la musculatura esquelética, ¿sí? ¿Qué es lo que produce este movimiento muscular? Esto se produce cuando llega un impulso nervioso al músculo, este se contrae, tira de los huesos y al tirar de los huesos se produce el desplazamiento de un miembro del cuerpo o de todo el cuerpo en dependencia de la acción que se vaya a realizar, ¿sí? Yo estoy por el hospital, entrecortado la clase de juego, la verdad, dale, sin problema. Así está. Definición y función de los músculos. Habíamos conversado ya un poquito sobre esto cuando nos adentramos a lo que era la anatomía como tal, el aparato locomotor como tal, pero vamos a hacer un recordatorio porque ahora nos vamos a adentrar un poco más en lo que es la musculatura o los músculos. El músculo, recordemos que es un tejido compuesto de miocitos que en su interior también comprende otros elementos que tienen la capacidad de contraerse para así producir un deslizamiento
de sus proteínas y lograr un movimiento final. Cumplen con varias funciones. Son los encargados, entre algunas que vamos a citar, son los encargados de producir movimiento, brindar estabilidad articular, mantener la postura, transformar la energía mecánica en química, aportar calor, estimular los vasos sanguíneos e informar sobre el estado fisiológico del cuerpo, entre otras tantas actividades. ¿Cómo se vería entonces microscópicamente si analizamos un músculo? Esta sería el componente del músculo esquelético, ¿sí? Fíjense que tienen vasos sanguíneos, tiene fibra muscular, que son la parte de la célula, tienen su paquete de células, tiene el músculo esquelético en sí, sería la envoltura completa del órgano, unido, por supuesto, a un tendón, ¿sí? Y otros componentes más que son, fíjense que son el endomicio, el perimicio, el epimicio, y tenemos más de 600 músculos esqueléticos, fíjense, distribuidos en lo que es tren superior, zona media y tren inferior, ¿sí? Entonces, a partir de la cadera se considera extremidad inferior. A partir de la zona igual del abdomen ya se considera tren superior, como pueden observar la distribución. Y aquí otra vez nos adentramos. Aquí hay algunos músculos que a lo mejor no están. Otros, a ver si había uno que creo que tendríamos que corregir. Creo que aquí está un poco más completo que en las anteriores imágenes del gráfico que usamos. Entonces tenemos la imagen siempre de forma de posterior y anterior o de frente, ¿sí? Entonces, la distribución, fíjense con la imagen del lado izquierdo, que la otra vez estábamos un poco flojitos con el tema de nombrar, o a lo mejor es un poco de miedo a equivocarse nomás, ¿verdad? Pero ya ir nombrando las musculaturas que corresponden, el nombre que corresponde, ¿verdad? El término que corresponde. Eh, entonces, saber diferenciar ya qué zona estoy movilizando, qué zona estoy enfocando en el trabajo. Fíjense entonces que creo que este está bastante completo como para poder estudiar otra vez y darle un repaso, ¿sí? Fíjense cómo es la distribución. Ya no voy a nombrar porque ya lo hicimos en clases anteriores. ¿Qué otras funciones tienen los músculos? Permite también la realización de diversos gestos faciales, todo esto que hacemos al expresarnos, al hablar, al reír. Por supuesto, también todo el rostro está compuesto, como se pueden fijar, está compuesto de músculos, ¿sí? Fíjense en la imagen que está de frente, alrededor de los ojos, ¿sí? En los cachetes, el mentón, desde el cuello, ¿sí? Todos los gestos que hacemos están implícitos también y, por supuesto, recubierto de musculatura también, ¿sí? Por eso se dice que sonreír y llorar activa diferentes musculaturas del rostro también. Entonces, por supuesto, es mejor sonreír, a pesar de que uno se arruga más rápido, ¿verdad? Pero también el llanto ayuda, por otro lado, a movilizar otras zonas también de la musculatura facial, ¿sí? Activa. Y la sonrisa, sin embargo, activa también la zona abdominal. Entonces, bueno, vamos a optar por sonreír entonces. Alertarnos de algo que no se encuentra bien con nuestra salud o de que estamos ante una condición determinada. Esto se produce cuando las contracciones musculares se tornan intensas, ¿sí? Cuando se siente ese calor o a lo mejor llegaron a sentir alguna vez como electrificado, ¿sí? Como sobrecargado, como con puntadas, ¿sí? Esto se produce en diferentes partes del cuerpo, no crean que es solamente con el entrenamiento, ¿sí? Con algún gesto que yo realizo, con alguna acción que sea muy brusca, al levantar algo muy bruscamente, al no tener la zona muscular fortalecida, suelen pasar estas cosas de que justamente entonces nos dan una alerta, esas contracciones o esos tirones muchas veces ya son alertas de que
se viene algo más grave y es la forma en que la musculatura, por supuesto, protege y es su forma de alertar, ¿sí? Entonces, esto se produce cuando las contracciones musculares se tornan intensas en una zona concreta, por ejemplo, en el útero durante los dolores menstruales, que las mujeres pasamos eso mes a mes y ningún mes es parecido al anterior, ¿sí? Y ninguna mujer tampoco pasa lo mismo, o sea, cada mujer es diferente también con este tema, pero ahí tenemos un ejemplo de que justamente hay un proceso y la musculatura, por supuesto, se contrae y se relaja, se contrae y se relaja. En el estómago, por ejemplo, cuando sentimos cólicos o incluso al inicio del proceso del parto, que ahí pasan las contracciones más fuertes, ¿verdad? Que dice que equivalen justamente a 7 veces el umbral del dolor regular, ¿sí? Entonces, la mujer que tiene esta situación, entonces, tiene buen aguante, ¿verdad? Y ocurren muchas contracciones, por supuesto, que esto señala la llegada de un bebé, ¿verdad? Ayudan también a proteger los distintos órganos de nuestro cuerpo, que también, y también nuestro esqueleto, ¿sí? Protegen los huesos y por supuesto protegen también toda nuestra zona articular y los órganos internos, ¿sí? Sin la musculatura, por supuesto, estaríamos expuestos. Dan forma a nuestro cuerpo cuando se desarrollan y se fortalecen y favorecen a la definición de nuestra apariencia física, ¿sí? Entre otros. Buen día a los que están ingresando. Músculos que intervienen en el movimiento. Podemos clasificar entonces ratito. Estoy haciendo doble trabajo, chicos. ¿Qué vamos a hacer con pausa? A ver, a ver, a ver. Bueno, podemos clasificar entonces en distintos grupos en función del movimiento que efectúan, por lo que encontramos también flexores, extensores, rotadores, aductores y estabilizadores o fijadores, ¿sí? Aquí empezamos y yo les voy a sugerir ya que hagan un apartado, un cuadro, unas columnas, porque acá van a encontrar tipos de fibra, se exponen arriba, tipos de fibra. Ahora empezamos, por ejemplo, clasificación según el movimiento, ¿sí? Se van a poner clasificación muscular según el movimiento. Entonces, tenemos flexores, son los que se utilizan para flexionar las articulaciones, ¿sí? Como su nombre lo dice, esta es la parte sencilla todavía. Extensores son cuya función es la de estirarnos, ¿sí? ¿Sí? Rotadores que facilitan el giro hacia adentro, que sería pronación, y hacia afuera, que sería supinación, ¿sí? Por ejemplo, cuando hacemos movimientos circulares de los hombros y rotamos la mano, ¿sí? Este movimiento es de pronación y supinación, ¿sí? Los aductores, que son responsables de facilitar la separación de diferentes partes del cuerpo, no es solamente el de la pierna, sino es abrir, separar de la zona media, ¿sí? Cuando nos referimos a zona media, vamos a concentrar en la zona abdominal. Sandy, apaga tu micrófono. Entonces, acá tienen, Dios mío, Albert entra y sale. Gente, quédense, así no se me va a colgar la profe, yo estoy, Sandy, tranqui, Sandy, suele pasar, pasa el verdulero, el chatarrero, todo, no te vayas a preocupar. Escuchamos qué es lo que van a comer, cuando carajean al marido, al hijo, cuando le bajan la caña a la profe. Buenos Aires. Hoy ustedes me van a tener paciencia.
Bueno, entonces hasta este punto llegamos a lo que son los estabilizadores o fijadores. Como su nombre lo dice, el objetivo es mantener la tensión muscular. Entonces tenemos, cuando hablemos de eh, los movimientos o cuando clasifiquemos los grupos musculares en función al movimiento, son grupos musculares. Vamos a poner lo primero en nuestra primera casilla, vamos a poner grupos musculares según el movimiento, ¿sí? Entonces tenemos flexores, extensores, rotadores, aductores y estabilizadores o fijadores, como ustedes lo quieran poner. Eso es nuestra primera columna, ¿sí? Después tenemos los tipos de contracciones. O sea, esto va a ser una generalidad de los músculos y lo vamos a ir dividiendo. Y después les voy a dar más o menos la idea de cómo pueden hacer eh, para una facilidad de estudio más bien, chicos. Entonces, se les va a hacer menos complicado. Esperen que un ratito. Bueno, acá vamos en tipo de contracción muscular. Los músculos entonces se clasifican en dos tipos, el tipo 1 y el tipo 2. El tipo 1, dentro del tipo 1 habrán escuchado ya lo que son las fibras rojas, ¿sí? Y en el tipo 2 encontramos las fibras blancas. O sea, van a escuchar fibras tipo 1 o fibras rojas, fibras tipo 2 o fibras blancas. Las blancas son las que se fatigan con mayor velocidad. Según la acción grupal, ¿sí? Clasificaremos entonces a los músculos como antagonistas, agonistas y sinergistas. Por eso les decía que conviene que hagamos una distribución justamente en recuadros, en columnas. Entonces, acción grupal, tenemos antagonistas, son músculos que se oponen a la propia acción del movimiento que estamos haciendo y lo van a entender mejor porque van a ver una imagen después. Agonistas son los que acompañan al movimiento y los sinergistas que también funcionan a favor del músculo, aunque de forma indirecta. Cuando hablamos de movimiento nos referimos a un conjunto de acciones bastante complejo. Las funciones del sistema muscular van más allá del simple hecho de caminar, sujetar cosas, levantarse. Hay músculos que cumplen con funciones muy concretas. Entonces podemos dividir el cuerpo y a partir de aquí es donde dividimos el cuerpo en tren superior, como ya les había mostrado anteriormente, e inferior, ¿sí? Entonces, tenemos en nuestro primer recuadro que vamos a poner grupos musculares en función del movimiento, ¿sí? Y ahí abajo coloco entonces flexores, extensores, rotadores, aductores, estabilizadores. Esto es para separar. Según acción grupal, estamos hablando cuando trabajan en conjunto, su clasificación sería antagonista, agonista y sinergista, ¿ya? Entonces, según el movimiento, y aquí van a entender mejor porque está muy bien la distribución de lo que es el movimiento, cómo funcionan los músculos agonistas y antagonistas, ¿sí? Ahí pueden observar la imagen y es muy sencillo. Y lo bueno es que ahora les voy a explicar, los músculos agonistas, entonces son aquellos cuya acción producen directamente un determinado movimiento. Fíjense en la imagen, ejemplo, el bíceps braquial durante la flexión del brazo. Los músculos antagonistas, entonces, son aquellos que realizan el movimiento opuesto de los músculos agonistas, ¿sí? Ejemplo de tríceps en el caso anterior, ¿sí? Fíjense entonces que en cada movimiento es como que trabajan en pareja, ¿sí?
Lo que en un movimiento se comporta como músculo agonista, en el otro se comporta como músculo antagonista y viceversa, ¿sí? Entonces estamos viendo acá la flexión y la extensión del antebrazo, donde trabaja más el bíceps braquial, ¿sí? Es una extensión del codo, flexión y extensión del codo, y fíjense cómo cambia la posición justamente, o la acción en sí, eh, del músculo, según el movimiento, ¿está bien? Se entiende a través de esa imagen, ¿verdad? Los músculos principales y antagonistas. El músculo principal en ocasiones denominado agonista es el músculo que proporciona entonces la fuerza principal para llevar a cabo la acción. Un músculo antagonista es el que se opone a un músculo principal, ya que brinda alguna resistencia o revierte un movimiento dado, ¿sí? Sería una reversión también entonces. Los músculos principales y los antagonistas con frecuencia se encuentran en pares, por eso les decía que trabajan en pareja, ¿sí? Pienso opuesto, en lados opuestos de cada articulación. Y su función es de músculo principal antagonista se invierte cuando el movimiento cambia de dirección, o sea, según el movimiento que se ejecute, entonces que va a cambiar también, por supuesto, la función en sí, y se vuelve un músculo o agonista o antagonista, ¿sí? Los músculos que son sinérgicos, con frecuencia en una acción participan uno o más músculos sinérgicos, ¿sí? Los sinergistas. Los músculos sinérgicos son aquellos que ayudan al músculo principal en su función, o sea, su rol es de empuje o de estabilización también, ¿sí? Y después tenemos, por supuesto, los músculos estabilizadores, como su nombre lo dice, actúan manteniendo los huesos, ¿sí? Esta es su función es como tal, como su nombre lo dice, estabilizar, y es lo que nos ayuda a mantener los huesos inmóviles cuando es necesario. O sea, son músculos que están mucho más adentro o mucho más internamente hablando, ¿sí? Por ejemplo, los músculos de la espalda son músculos también estabilizadores cuando mantienen la postura erguida, ¿sí? Toda la gran musculatura de la espalda, o sea, toda esa unión que tiene y toda esa forma que tiene no es en vano, ¿sí? Y son nuestros músculos estabilizadores principales y es lo que nos ayuda, como dice, a mantener también el cuerpo erguido, ¿verdad? No entendí. Bueno, aquí vamos a observar lo que son los tipos de tejido muscular. Entonces ya tenemos, fíjense, voy a regresar atrás. Tenemos eh, grupos musculares en función al movimiento, una columna, ¿sí? Acción grupal, ¿sí? De los músculos, y ahí tenemos otra columna, ¿sí? Donde tengo que incorporar estos nombrecitos. Y ahora vamos a los tipos de tejido muscular. Y aquí pueden observar los diferentes tipos de tejido muscular que tenemos, de los cuales se compone el cuerpo humano en específico, como estamos hablando. Tenemos el cardíaco, fíjense cómo serían sus fibras, el esquelético y el liso. Y ahí tienen una imagen de referencia de en qué zonas encontramos, en qué órganos encontramos justamente este tipo de componentes o de composición de fibras, ¿sí? Función de los músculos según la tipología, según el tipo de músculo. El músculo esquelético es el componente mayoritario de la masa de los animales vertebrados, por supuesto. Ejecución, ¿cuál sería su función? Ejecución de movimientos voluntarios, propiocepción y termorregulación. ¿Y cuáles serían los esqueléticos? ¿Dónde encontramos más nosotros? En toda la distribución de nuestro cuerpo, en todo lo que son los bíceps, glúteo, espalda, ¿sí? Distribución general. O sea, es mayoritariamente el tipo de tejido muscular del cual se compone más el cuerpo, ¿sí? Entonces, ¿a qué ayuda esta distribución o este grupo de
de músculos, de fibras, en la ejecución de los movimientos, en la propiocepción y en la termorregulación. El músculo cardíaco tiene unas características estructurales y funciones intermedias. El latido del corazón entonces se genera en las células del nodo sinusal. Este impulso generado en el nodo sinusal se transmite como una onda de arriba a abajo a lo largo de las dos aurículas que serían, estamos hablando entonces de lo que es el músculo cardíaco y nos referimos entonces al corazón. Acuérdense que el corazoncito es un músculo también, que muchas veces se olvidan de entrenar y se enfocan solamente en una cosa. También es necesario entrenar, ¿sí? Es un músculo, por lo tanto, es necesario entrenarlo también. Músculo liso recubre todas las cavidades internas de los órganos huecos del organismo, a excepción del corazón. Ayuda al aparato digestivo, mantener la presión sanguínea constante, regular el flujo sanguíneo, regula el útero y ayuda a la vejiga urinaria, ¿sí? Entonces vamos a desglosar ahora y nos enfocamos en lo que es músculo esquelético. Unidos al esqueleto entonces a través de los tendones, son el tipo de músculo más abundante en el organismo. Este tipo se conoce también como músculo estriado, o sea, ustedes van a escucharlo como músculo esquelético o estriado, ¿sí? Recibe, y les voy a mostrar por qué. Fíjense cómo es la forma de ese músculo. Si lo vemos de manera más, si lo viésemos de forma microscópica, ¿sí? Por eso es un músculo esquelético o estriado, por esa forma que tiene. Entonces, unido a través de tendones, este tipo de músculo se conoce también como músculo estriado, recibe órdenes del sistema nervioso central para realizar los movimientos. Normalmente son voluntarios, permitiendo la locomoción del cuerpo, la postura y el sostén del esqueleto. Y ahí tienen otra vez, por supuesto, una imagen de referencia. Si nos referimos al músculo liso, presente en diversos órganos de nuestro cuerpo, este tipo de musculatura también responde, a movimientos involuntarios que ayudan a distintos órganos a contraerse y mantenerse a tono. Los podemos encontrar en el sistema digestivo, el útero o la vejiga, ¿sí? Entonces, es muy importante recordar cuáles son, o sea, cuál es voluntario y cuál es involuntario, ¿sí? Y en este caso, por ejemplo, el músculo liso, ya que este es el que recubre justamente los distintos órganos, eh, realizan movimientos involuntarios. Y cuando decimos eso nos referimos entonces al aparato, al útero, a la vejiga y al sistema digestivo. Y si hablamos de un músculo cardíaco, conocido también como el miocardio, este tipo de músculo se encuentra ubicado en el corazón y responde a movimientos también involuntarios que permiten la contracción rítmica. Este prácticamente se manda solo, ¿sí? Por lo tanto, el adecuado latido de este órgano, también por la contracción rítmica que tiene. Este músculo no responde a las órdenes del sistema nervioso central, sino que funciona de manera autónoma. Fíjense cómo es. Tenemos tres tipos de músculo: el músculo esquelético, el músculo esquelético estriado, músculo liso y el músculo cardíaco o miocardio. ¿Está bien? ¿Hasta ahí hay alguna duda? Ninguno. Me encanta así cuando no hablan, ¿eh? Bueno, vamos a arrancar entonces otra vez y van a estar hasta que se les quede, ¿verdad? Eh, Miramos otra vez lo que es la distribución de la musculatura y nos referimos en este caso principalmente a lo que es músculo esquelético o estriado, ¿sí? Vamos a mirar entonces lo que son los músculos del tren superior. Fíjense cuál sería la distribución, desde dónde nos referimos cuando decimos que estamos trabajando o que incorporemos ejercicios que sean que correspondan al tren superior o al tren inferior. Ahí abajo la imagen del centro, ahí tienen enmarcado justamente. Del lado izquierdo arriba vamos a arrancar con una imagen lateral, ¿sí? O de perfil, donde tenemos el trapecio,
Vamos ubicando bien dónde está el trapecio, dónde está el deltoides, ¿sí? El dorsal, tríceps, bíceps y pectoral. Si lo vemos de espaldas o posterior, fíjense dónde está o cómo sería el trapecio, cómo sería el dorsal, el deltoides, ¿sí? Y la zona lumbar. ¿Está bien? Sencillito, súper comprensible. Entonces, ¿cuáles son los músculos que componen el tren superior, el miembro superior? Todos estos músculos son pares, uno para cada miembro. Y ahí tienen una imagen un poco más desglosada justamente. Entonces tenemos, fíjense que para el bíceps está el tríceps y de ahí justamente la función de los músculos que son agonistas, antagonistas y los estabilizadores, ¿sí? Tienen entonces la zona del romboide. Vamos a empezar con la imagen de extremidades superiores del lado izquierdo. Fíjense dónde está ubicado el bíceps, el tríceps, el brachioradial, que también es otra musculatura que está en el antebrazo. Los flexores de la mano, tenemos el tríceps, el vasto externo, las extensiones o extensores de la mano, perdón. Tenemos una visión anterior y posterior, ¿sí? Tienen otra vez ahí el desglose de la ubicación del deltoides, cuál sería la ubicación del tríceps, los flexores, que no hay que olvidar de trabajar tampoco. Y hasta en los dedos tenemos también, por supuesto, aparte de los tendones y los ligamentos, tenemos también musculaturas que van insertadas para poder realizar totalmente el movimiento, ¿sí? Entonces ahí tienen la distribución y recordar que todos los músculos del miembro superior son pares, uno para cada miembro para cumplir justamente con la función de los movimientos, ya sean justamente tomando en cuenta si cumplen función de músculos agonistas o antagonistas. ¿Estamos? ¿Cuáles serían las funciones del tren superior entonces? Vamos a hablar de los músculos del pectoral. Tengo que fijarme cuál es la musculatura. Fíjense la imagen del centro, es la que tiene centro y arriba, ¿sí? Es la que abarca más la zona del pectoral. ¿Cómo sería esa zona del pectoral? Que también es un músculo bastante amplio. No más que la espalda, pero es bastante amplio también. Los músculos del pecho, el pectoral, tienen una gran importancia porque se encargan de cubrir órganos tan delicados como es el corazón o los pulmones. También se encargan de sostener el cuerpo mientras se realizan actividades diversas. O sea que desde ahí partimos que necesitamos tener un buen desarrollo muscular en la zona del pectoral también. Después del pectoral bajamos a los abdominales junto con los anteriores, o sea, los músculos del pectoral, son los músculos que tienen el cuerpo en la parte superior, ya que ayudan también a la estructura corporal equilibrada. Los abdominales, además de proteger los órganos internos, que ahí es donde tenemos la mayor cantidad de órganos, ¿verdad? Esa distribución, como el hígado, el intestino, favorece también, por supuesto, a la respiración. Dorsales, ahora lo vemos justamente de forma posterior, ¿sí? Tienen que un ratito. Bueno, entonces, si hablamos, ahí tenemos entonces también la distribución de lo que es la zona de dorsales, romboides, lumbares, deltoides y trapecios. Fíjense el dorsal ancho, la zona lumbar, ¿sí? Y el trapecio. Entonces, cuando hablamos de dorsales, estos músculos son los más anchos del cuerpo, implicados en diversas funciones de movimiento y la respiración también. Ayuda a mantener la columna recta o erguida, el cuerpo, y la estabilidad, por supuesto, depende mucho de un buen desarrollo, de un buen trabajo en esta zona, de la espalda en general. Romboides, pueden ubicar dónde está el romboides. ¿Dónde estaba? Para que no sé.
confundan. Voy a buscar la imagen completa. Busquen ahí donde encontramos la zona justamente. Busquen en el de espalda. A ver si encontramos si está el esplenio, el trapecio, deltoide y el tríceps. No me digas que no tengo ubicado el romboide. No tengo ubicado el romboide, chicos. Vamos a mirar en el otro. Dorsal, tríceps, no le tengo ubicado el romboide, qué desubicado. Bueno, entonces les toca ubicar el romboide también, chicos. Tarea. Así lo que da gusto, ¿verdad? Bueno, son los encargados de fortalecer la zona media de la espalda. Entonces se encuentra también en lo que es, correspondería a la musculatura de la espalda. La zona lumbar tiene una gran importancia en la zona baja de la espalda porque soportan una gran tensión. Si uno quiere evitar problemas en esta zona, por supuesto, se necesita fortalecer y entrenarlos, no solamente la zona abdominal para tener unos lumbares fuertes y saludables también. Deltoides y trapecio, que ya ubican por todos lados. Entonces, estos influyen de forma relevante en el movimiento del hombro, los brazos, los trapecios funcionan como apoyo cuando se hace levantamientos y los deltoides se usan siempre que se agarre un peso o al mover algún objeto de un lugar a otro, ¿sí? El trasladar, el alzar, acá se activa bastante lo que es la zona del deltoides y los trapecios cuando hacemos esos levantamientos o las extensiones completas de los brazos también, ¿sí? Y ahí sí diferencien ya dónde se encuentra entonces el trapecio y el deltoides, que ese sí ya está marcado en todos lados. El romboide es lo que no estaba marcado. Vamos, deltoides, trapecio. Músculos braquiales, los principales músculos son sin duda los bíceps que se encargan de que el movimiento de codo, hombro y brazo se haga de forma controlada. Para desarrollarlos de forma óptima también conviene trabajar los tríceps, ya que mantienen el equilibrio del hombro y dirigen el movimiento del codo, ¿sí? Los músculos faciales y los del cuello. En esta zona nos encontramos encontramos músculos del cuerpo humano tan importantes como los escalenos o el esternocleidomastoideo. En la cara entonces hay numerosa cantidad de músculos también y de hecho cuando sonreímos movemos más músculos que cuando corremos o nadamos. Y los músculos del cuello, estos son los que se encargan de mantener la cabeza erguida, de que podamos hacer movimientos a los lados, hacia arriba, hacia abajo. Otro músculo muy importante es el músculo orbicular de los ojos, el único que es capaz de abrir y cerrar este gesto que nos protege muchas veces de que nos entre algún bichito o alguna amiguita o lo que sea. También esta forma de parpadeo que tenemos también tiene que ver mucho con lo que es justamente el músculo orbicular de los ojos y por supuesto esencial para lucir una sonrisa natural y sincera. O sea, este gesto también, ¿sí? Pasamos entonces a lo que son funciones del tren inferior. Cuádriceps. Como su nombre se debe a que tienen 4 cabezas musculares, la principal misión que tienen es activar las rodillas a la hora de correr, caminar, saltar o agacharse. Por eso es uno de los músculos más importantes y de los más potentes del cuerpo humano. Soportan el peso del cuerpo, sin ellos no podríamos hacer algo tan necesario como el desplazamiento o el simple hecho de sentarse y levantarse, chicos. Bíceps femoral, ¿sí? Su función es muy similar a la de los bíceps braquiales,
dirigir el movimiento de las rodillas y la cadera. Entonces, la parte posterior de la pierna, ¿sí? Aductores, estos músculos no se deben confundir con los aductores que también están en las piernas, pero son diferentes. Cuando decimos aductores nos referimos también a los glúteos y a otros músculos responsables de separar las piernas y estabilizar la postura cuando uno está de pie. O sea, eso de poder abrir y cerrar la pierna, por ejemplo, o abrir y cerrar también los brazos, ese movimiento en sí se llama aducción. Y la musculatura también se encuentra eh, insertada en lo que es los glúteos, ¿está bien? No es solamente la entrepierna. Los gemelos son los encargados de ese famoso la galleta, ¿sí? La pantorrilla. Estos son gemelos, son los encargados de movimientos cuando flexionamos la rodilla o los tobillos. Por ejemplo, entonces cuando corremos o damos saltos, los principales encargados son justamente los gemelos. Y así se vería entonces una imagen un poco más desmembrado, desmenuzada. Y ahí tienen el famoso isquiosural, que ahí es donde se encuentra el bíceps femoral también. Entonces, cuádriceps y femoral, ¿sí? Y los isquiosurales, ¿cómo sería desmembrado? Este es el más potente flexor de la pierna y todos comparten un origen en común, la tuberosidad isquiática, de ahí es que viene el nombre de isquiosurales. Entonces ahí tienen el vasto intermedio, el vasto lateral, el recto femoral y el vasto medio, ¿sí? Cuando hablamos de cuádriceps. Y en el isquio sural viene el semimembranoso, el bíceps femoral, la cabeza larga y la cabeza corta, el semitendinoso, ¿sí? Y ahí es que viene el nombre de isquio, ya no es isquio, solamente isquio, muchas veces decían, o se puede decir bíceps femoral, se puede decir isquio, eh, muchas veces confundimos también, por supuesto, y acá explica bien que desde el punto de inserción es que agarra el nombre, ¿sí? Y si nosotros decimos isquiotibiales nada más, estamos limitando desde el punto de inserción. Entonces, mejor dejémoslo en isquio, pero sabemos que es isquiosural y que está compuesto de otros músculos. Fíjense, ya al igual que decir cuádriceps, sabemos que hay 4 músculos ahí, 4 cabecitas de músculo, y aquí también hay bastante. O decimos bíceps, al decir bíceps femoral, en apariencia estamos refiriéndonos solamente a 2 músculos de la parte posterior de la pierna, ¿sí? Entonces mejor lo vamos a dejar, si decimos isquiosural, entonces ya no estamos refiriendo tanto al bíceps femoral, perdón, al semimembranoso, al semitendinoso, entonces es completo. Y acá viene lo más lindo, que son los tipos de fibras musculares, ¿sí? Hasta ahora se entiende, chicos. Me pueden escribir igual. Ahora les leo. Se entiende, se entiende, se entiende. Qué suerte. Así lo que da gusto. Hablamos de tipos de fibras musculares. Se dividen en 3 tipos. Al principio hablábamos de fibras rojas y fibras blancas, ¿verdad? Pero hay uno que es intermedio. Lentas o rojas, intermedias y rápidas o blancas. Acá ya separamos. También se van a escucharlo como tipo 1, tipo 2A y tipo 2B, respectivamente. Los músculos están formados en su composición por esta variedad de tipos de fibras, pero en proporción a la utilidad que tenga esa musculatura o esa zona. ¿Cuántos tipos de fibras musculares existen y cuáles son sus características más importantes? Cada músculo esquelético contiene 2 tipos de fibras principales. Las de contracción lenta, que son del tipo 1 y son rojas, y las de contracción rápida, que son del tipo 2 o que son blancas, ¿sí?
Las primeras, o sea, las de contracción lenta tipo 1 y que son rojas, actúan aeróbicamente, es decir, necesitan de oxígeno, o sea, consumen oxígeno y son útiles en pruebas o en deportes de resistencia de baja intensidad como una maratón, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, las de contracción rápida, aquí, no pasa mi, oye, colga, entonces, tenemos un videito, chacata, chacata. Este pico, ¿de dónde salió? Mío fue brilla, estructura filiforme. Recordar también entonces que los músculos son tejidos u órganos del cuerpo humano, del aparato locomotor. Este creo que se saltó para acá por su capacidad de contraerse y por lo general por una respuesta a un estímulo nervioso, o sea, cómo actúa o cómo justamente reaccionan o los tipos de contracciones que tenemos y cómo actúan los tipos de fibras. Eh, desde el momento de la contracción, por lo general por una respuesta de un estímulo nervioso. La unidad básica del músculo es la miofibrilla, una estructura filiforme muy pequeña que a su vez está formada por proteínas complejas, que fue la imagen que vimos anteriormente, ¿sí? Sería la composición en HD o en microscópica de la musculatura, ¿sí? De las fibras musculares. Entonces estábamos hablando de que existen tres tipos de fibra, realmente vamos a dividirlo en tres. Siempre van a escuchar los principales que son las fibras de contracción lenta y contracción rápida, pero dentro de las de contracción, justamente las del tipo 2 encontramos las del tipo 2A y 2B, que son las blancas, ¿sí? Que esas serían las de contracción rápida, ¿está bien? Entonces, les estaba explicando que las fibras de contracción lenta o las rojas o del tipo 1 necesitan de un consumo de oxígeno y que son útiles para pruebas de resistencia. Entonces, vamos a pasar. Acá tienen un videíto, chicos, que yo necesito que ingresen a ese link justamente, así como suelen hacer, o si alguno de ustedes puede pasarlo al grupal, entonces lo pasa y ahí explica mucho mejor cómo funcionan estas, o cuál es la composición, sencillito, no es ni siquiera largo, entonces se entiende mucho mejor. Los deportes según los tipos de fibras musculares. Las fibras de contracción lenta entonces son ideales para pruebas prolongadas o extensas de resistencia, mientras que las de contracción rápida puede darnos ventajas en actividades explosivas y cortas. Las fibras de contracción rápida no tienen una buena resistencia aeróbica, sino más bien utilizan vías de obtención de energía sin oxígeno. Son capaces de producir más fuerza que las lentas, pero su umbral de fatiga es menor por presentar peores características hacia la resistencia de un ejercicio físico. Entonces, tenemos las lentas o rojas, las intermedias, rápidas o blancas. Entonces, cuando nos referimos a los tipos de fibras de contracción lenta, estamos hablando del tipo 1, rojas. Estas son las que necesitan el consumo de oxígeno, actúan aeróbicamente y, por supuesto, se utilizan más en pruebas de resistencia de baja intensidad, ¿sí? Y si hablamos de las fibras, entonces, de contracción rápida tipo 2, que serían las blancas, entonces estas, ¿sí? No necesitan prácticamente de oxígeno. Por supuesto, son capaces de producir más fuerza, pero se fatigan más rápido también, ¿está? Entonces, lo ideal es siempre un complemento y esto se pone de manifiesto, por supuesto, de acuerdo al tipo de actividad que uno entrene o practique. Estas fibras se reclutan en pruebas de alta intensidad, que serían las fibras tipo 2, ¿sí? Las blancas. Estas fibras entonces se reclutan en pruebas de alta intensidad y corta duración. Algunos ejemplos de estas disciplinas deportivas serían 110 metros con vallas, 100 metros, o sea, todos son pruebas de velocidad, ¿sí? De corta duración. Dentro de estas fibras rápidas hay una subdivisión, por eso hablamos de que hay tres tipos, ¿sí? Teníamos la 2A, ¿sí? Con algo de característica intermedia, o sea, la 2A, el tipo 2A sería entonces un tipo de fibra intermedio, ¿sí?
Y el tipo 2B, que serían fibras muy rápidas. Entonces tenemos las de tipo 1, 2A y 2B, ¿sí? Tipo 1 ya saben que son las fibras rojas o las lentas, y el tipo 2A, que serían las intermedias, fibras blancas, y tipo 2B, que serían también fibras blancas, pero muy rápidas, ¿está bien? Por otro lado, las fibras musculares de contracción lenta tienen una alta resistencia aeróbica también. Producen la energía necesaria para la contracción, relajación muscular, mientras dure la oxidación. Se utilizan en especialidades deportivas como maratones, ultrafondistas, todo lo que sea de larga duración. No obstante, la fibra muscular tipo intermedia, entre ambos, puede inclinar sus características hacia la lenta o hacia la rápida, en función del sistema de entrenamiento al que se le someta al deportista. Las características de las fibras musculares lentas y rápidas vienen determinadas genéticamente. Nuestra genética determinará qué neuronas motoras inervan nuestras fibras musculares individuales. Todo ese cablerío de inervación entonces ya viene genéticamente predispuesto, ¿verdad? Después de haberse establecido la inervación, nuestras fibras musculares se van a diferenciar o se especializan según el tipo de neurona que las estimula. Las unidades motoras lentas, las fibras de tipo de contracción lenta, se relaciona con una agrupación de entre 10 a 180 fibras musculares. Por el contrario, una unidad motora rápida o las de contracción rápida, ¿sí? Que serían las blancas, inerva entre 300 y 800 fibras musculares. No obstante, la fuerza de las fibras lentas y rápidas individuales no es espectacularmente distinta. La diferencia en el desarrollo de la fuerza entre unidades motoras rápidas y lentas simplemente se debe al número de fibras musculares por unidad motora, no a la fuerza generada por cada fibra, ¿sí? O sea, esa inervación que tenemos, que traemos genéticamente, tiene mucho que ver también. Entonces, para que para el desarrollo de la fuerza entre ambas fibras, ¿sí? No es que se genere mayor fuerza por una fibra u otra, ¿sí? Y aquí este es un cuadro que sí, más o menos así yo les estaba diciendo que tendrían que hacer su cuadrito, ¿vieron? Entonces colocan en una columna colocan los tipos de fibra, en otra columna los tipos de contracción, según el grupo muscular, según el movimiento, ¿sí? Entonces es más fácil después diferenciar y estudiar, ¿sí? Un ratito. Pueden ir mirando ahí las características, el tipo 1, tipo 2A y tipo 2B. Y ahora les doy la explicación. Buenos Aires. Bueno, chicos, acá tienen entonces del lado izquierdo las características según el tipo de fibra muscular. Al otro lado tienen los de tipo 1, tipo 2A y tipo 2B. Cuando hablemos de tipo 1 ya sabemos que nos estamos refiriendo a las fibras de contracción. ¿Cuál sería? ¿Qué pasó, hija? No, no hace falta que vengas acá, mi amor. No puedo.
Entonces tenemos las de tipo 1, tipo 2A que serían las intermedias y tipo 2B que serían las rápidas, ¿sí? Y ahí ustedes ya tienen que acordarse entonces del color, que las blancas, las rojas son las lentas y las blancas son las rápidas, ¿está bien? Si nos referimos al tipo 1, el diámetro sería pequeño, el contenido de mioglobina sería alto, los capilares serían muchos y el sistema energético predominante sería el aeróbico o el aerobio porque necesita de oxígeno. Resistencia a la fatiga, tiene muy alta resistencia el tipo de fibras a la, justamente por las actividades que son, justamente están preparadas para las actividades que son de larga duración. Velocidad de contracción es lenta. La potencia referente a la resistencia es mayor a la potencia, ¿sí? O sea, sería de 3:1. Si hablamos de tipos 2, estamos hablando de un diámetro intermedio, estas serían las fibras intermedias, que serían las fibras ideales porque son las que se adecuan de acuerdo a la necesidad, ¿sí? Tenemos el contenido de mioglobina intermedio, los capilares son también intermedios y el sistema energético predominante sería, como les dije, readaptable, sería aeróbico o anaeróbico, ¿sí? Con o sin oxígeno. Resistencia a la fatiga es también intermedia, la velocidad de contracción también es rápida, la potencia es, en referencia a la resistencia, es igual, ¿sí? Serían 2,2. El tipo 2B, que sería el diámetro de esas fibras, sería grande, el contenido de mioglobina sería bajo, los capilares son pocos, y el sistema energético predominante sería anaeróbico, o sea, sin oxígeno, ¿sí? Resistencia a la fatiga es muy baja, la velocidad de contracción es rápida y en referencia a lo que es la resistencia y la potencia, por supuesto, es 3:1, que sería mayor potencia y menor resistencia a la fatiga, ¿sí? Proporción de un tipo u otro varía justamente, como les decía. A ver, a ver, a ver, a ver. Bueno. Entonces, factores genéticos. ¿A qué se debe o por qué uno viene a lo mejor con un tipo de fibra? Se van a dar cuenta de que hay gente que desde pequeños, ¿verdad? Son más rápidos y otros somos más resistentes. Eh, entonces, esto tiene que ver justamente según la proporción de un tipo de fibra u otro, o sea, la distribución, las inervaciones nerviosas. Esto tiene que ver mucho con los factores genéticos. Se cree que el porcentaje de fibras musculares rápidas o lentas ya viene predeterminado genéticamente. Por lo que un velocista como Usain Bolt, por ejemplo, se ha hecho el hombre más rápido del mundo, pero este ya tenía parte del camino hecho por el tipo de fibras que viene este grupo justamente o con este, no sería, no voy a meter la pata para decir, pero ¿cuál sería? Genéticamente él ya vino con un tipo de fibras, con mayor tipo de fibras rápidas, ¿sí? Ya desde su nacimiento. Claro, de que trabajó y entrenó, por supuesto, ¿sí? Cada día para ser el mejor y cada día para ser el más rápido, ¿sí? También tenemos, por ejemplo, algunos africanos que genéticamente también por las largas distancias que tuvieron que recorrer, tanto para buscar agua como para cazar, y como eso está, vamos a decir, también en su cultura y en sus genes, también son buenos para eh, maratones o carreras de larga duración, ¿sí? Entonces, según el lugar, por supuesto, también donde uno eh, haya arrastrado su genética o desde donde haya arrastrado genéticamente y culturalmente, tiene mucho que ver también, por supuesto, el desarrollo de un tipo de fibra u otro, ¿sí? Eh, También sabemos que por lo menos para lo que son deportes acuáticos,
aquellas personas que son de piel de color más oscura, ¿verdad? O negras, ellos tienen tanta fibra, ¿sí? Que casi no tienen grasa y les cuesta mucho, por ejemplo, flotar. Entonces ustedes van a ver que la mayoría siempre de los que son nadadores de esas competencias y demás, eh, raras veces van a ver justamente una persona de otro tono, de un tono más oscuro, justamente siendo, no es porque no sean rápidos, sino porque les cuesta mantenerse a flote, por ejemplo. Entonces, todo eso tiene que ver con las fibras musculares, ¿sí? ¿Qué otra cosa? La acción del músculo, los músculos posturales del cuello, la espalda, con la actividad continua, tienen predominancia de fibras musculares tipo 1, ¿sí? Músculo y espalda, ¿cuáles son los de tipo 1? Tengo que recordar si son de contracción rápida o de contracción lenta, ¿sí? Por otro lado, los músculos de los brazos con actuación intermitente presentan fibras musculares del tipo 2. Por ello, hipertrofian más fácilmente. Las piernas que soportan el peso corporal, pero también se utilizan para correr, muestran mayoría de tipos de fibras tipo 2A, que serían las intermedias, ¿sí? El método de entrenamiento también, por supuesto, tiene que ver mucho el lugar donde uno haya nacido, en sí los factores externos también se corresponden o vienen unidos a lo que es el factor genético, ¿sí? Todo lo que tenga que ver, la cuestión ambiental tiene que ver mucho también, ¿sí? Aquellos deportistas de resistencia que quieran poseer un elevado porcentaje de fibras musculares lentas deberían de realizar entrenamientos de baja intensidad y larga duración. Como les dije, la mayor parte ya está genéticamente insertado o reinsertado en nuestro cuerpo, ¿sí? Esto no quiere decir que yo no pueda desarrollar o trabajar de otra forma también como para intentar justamente eh, realizar otro tipo de entrenamiento, ¿sí? O intentar desarrollar más una fibra que otra. Lo ideal es conseguir las intermedias, que son las adaptables, ¿verdad? Entonces, aquellos deportistas de resistencia o de actividades de larga duración que quieran poseer un elevado porcentaje de fibras musculares lentas deben realizar entrenamientos de baja intensidad, larga duración como una adaptación. Al contrario, los deportistas que también necesiten generar altos niveles de fuerza durante cortos periodos de tiempo deben incluir ejercicios de alta intensidad y muy corta duración. En parte, cuando un esfuerzo requiere bajos niveles de fuerza, solo se activan las unidades motoras, motoneurona más fibras musculares que inerva de las fibras tipo 1, ¿sí? Cuando el esfuerzo requiere bajos niveles de fuerza, se activan las fibras tipo 1. En esfuerzos mayores se unen las tipos 2, que pueden ser las tipos 2A. Y por último, en esfuerzos máximos, las tipos 2A, que serían las intermedias, ¿sí? Y acá vamos a entrar entonces a los tipos de contracciones musculares. Aquí un ratito. No están confundidos, chicos, ¿se entiende, verdad o no? Me pueden escribir ya que no hablan. Bueno, vamos ahora a adentrarnos en lo que son los tipos de contracciones musculares. Ahí tienen una imagen de lo que es una flexión de codo, un trabajo de bíceps con barra, con disco, ¿sí? Eso sería un curl de bíceps con barra. Movimiento concéntrico, isométrico y excéntrico es un término que se refiere al tipo de contracción muscular. Es muy frecuente en el mundo del culturismo o de las pesas y la musculación, pero también se utiliza en otras disciplinas. Estos patrones de contracción principales definen a los movimientos que se deben realizar al trabajar un músculo o un grupo de músculos.
Para ello es importante también saber diferenciarlos para elegir el tipo de ejercicio adecuado para tal o cual parte del cuerpo. Por lo tanto, elegir un método de musculación adaptado al progreso, ¿sí? Entonces, ahí pueden observar cómo es el comportamiento del movimiento y el músculo según el tipo de contracción y según el movimiento que esté ejecutando. O sea, ahí tienen la concéntrica, la isométrica y la excéntrica. Y ahora vamos a hablar. Contracción isotónica o dinámica. A diferencia de la anterior, el músculo se acorta, se alarga. Las contracciones isotónicas, que esto también, van a encontrar una variedad, chicos, de hecho, parte del trabajo de hoy, o tienen una tareita, van a ustedes indagar sobre otros tipos de contracciones, ¿sí? La base de nuestras contracciones, o sea, la base de lo que nosotros vamos a estudiar o vamos a aplicar, está en esto, ¿sí? Hay derivaciones o hay clasificaciones otra vez, ¿sí? Hay colitas, van a encontrar con diferentes nombres, así que no se asusten porque son muchos, ¿sí? Y son algunos combinados, ¿sí? Entonces, vamos a enfocarnos en lo que son concéntrico, isométrico y excéntrico, ¿sí? La isotónica o dinámica, ¿sí? Se diferencia entonces, el músculo se acorta o se alarga, eso es lo que tienen que tomar en cuenta. Las contracciones isotónicas son las más habituales en la actividad cotidiana, en la mayor parte de los deportes, ya que normalmente las tensiones musculares suelen provocar acortamiento o alargamiento de las fibras musculares de un músculo determinado. Puede ser de dos tipos. Dentro de esta isotónica o dinámica van a encontrar la concéntrica o la excéntrica, ¿sí? Por eso les decía. Pero nosotros lo vamos a utilizar como principal a la concéntrica, a la excéntrica y a la isométrica, ¿está bien? Entonces, lo van a encontrar de esta forma también, isotónica o dinámica. ¿Qué es la contracción concéntrica? También se llama fase positiva, y habrán escuchado que en algunos entrenamientos dicen vamos a trabajar más la fase positiva o la fase negativa. Se utiliza cuando se contrae un músculo para levantar un peso. Por ejemplo, la contracción concéntrica es la más utilizada durante los entrenamientos de pesas. Es el momento en el que el músculo realiza un movimiento relacionado con su acortamiento. Entonces, fase positiva, hablamos de contracción concéntrica, una fase positiva donde existe un acortamiento del músculo, ¿sí? La longitud del músculo disminuye mientras que la fuerza aumenta. ¿Está bien? La longitud, hay un acortamiento, la longitud disminuye, pero la fuerza aumenta. ¿Estamos? La fuerza desarrollada por el músculo aumenta, se produce una generación de tensión muscular al acercarse a los extremos de los músculos afectados, ¿sí? Durante los ejercicios de tracción en una barra alta, por ejemplo, o escalar, los codos se flexionan y los bíceps se contraen. El músculo en cuestión se contrae, se acorta al mismo tiempo y esto se conoce como una contracción concéntrica o una fase positiva o una fase de acortamiento muscular. Cuando llevamos una mancuerna hacia atrás desde la posición baja hacia el hombro, también se hace un movimiento concéntrico. Además, cuando se hace una sentadilla en posición de pie, cuando se va a empujar con las piernas para levantar la barra, se trata de una contracción concéntrica. Ahí tienen la explicación del... Y acá tienen entonces cómo sería el comportamiento. Fíjense la imagen. Fíjense la imagen del primer movimiento. Este es el curl de bíceps, el movimiento, el dibujito sí que es la flexión de codo para trabajar la zona del bíceps. ¿Cuáles serían las fases? ¿Dónde ocurre? En la primera imagen arriba tienen una contracción concéntrica, donde se ve que la longitud del músculo, o sea, el músculo se acorta, ¿sí? La fuerza aumenta, la fuerza generada, pero la longitud, ¿sí? Disminuye. En la segunda
imagen tienen una contracción excéntrica, que sería una elongación o una extensión que ya vamos a ver, y en la tercera imagen tienen una contracción isométrica. O sea, ¿cómo sería? Esperen que un ratito. Bueno, entonces acá tenemos la concéntrica isotónica, concéntrica. Existe entonces una aproximación entre los segmentos articulares dando lugar a un trabajo positivo. La fuerza aplicada es mayor a la resistencia a vencer y existe un acortamiento del músculo, como pueden observar en la primera imagen. Y la isotónica excéntrica, ¿sí? Que lo van a encontrar también con este nombre, pero estamos hablando de la contracción concéntrica, la contracción excéntrica y la isométrica. Entonces, el primero que vimos, Dios mío, opa, ¿sí? Vieron que es isotónica o dinámica y dentro de eso están la concéntrica y la excéntrica, ¿está? No se confundan, estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Entonces, Entonces, existe una aproximación, ya vimos que la longitud del músculo disminuye, la fuerza aumenta, y acá explica que se da un lugar de una fase positiva a un trabajo positivo y la fuerza aplicada, sí, la fuerza que estamos generando es mayor a la resistencia a vencer, que la resistencia sería en este caso la mancuerna que estamos levantando. Si hablamos de una isotónica excéntrica, este tipo de contracción existe una separación de los segmentos articulares y pueden mirar la segunda imagen, dando lugar a un trabajo negativo, esta sería la fase negativa del movimiento. La fuerza aplicada, entonces la fuerza es menor a la resistencia a vencer. Acá cambia la cuestión, ¿sí? Existe un alargamiento del músculo. Entonces aquí ya es donde sentimos, vamos a decir, con mayor peso la mancuerna y por supuesto ya a favor de la gravedad va bajando. Entonces también se genera como donde la fuerza ya solamente uno se concentra ya en la longitud del músculo, pero también es otro método de trabajo. Ya van a ver que combinado con la isométrica se trabaja súper bien también para el desarrollo muscular. En general, entonces, el movimiento concéntrico es el movimiento activo. ¿Sí? Cuando hablemos de movimiento concéntrico, fase negativa, estamos hablando entonces de un movimiento activo en musculación. Lo que hace trabajar al músculo o el grupo de músculos en cuestión. Es muy útil especialmente para desarrollar el tono muscular, aumentar el rendimiento del deportista. Con 5 repeticiones o movimientos de movimientos concéntricos, la persona consigue aumentar su fuerza. Con 10 repeticiones se construye volumen muscular y seguido de un aumento del tamaño de las fibras o miofibrillas y del tejido conectivo. Cuando la persona o el deportista alcanza 15 repeticiones de movimiento concéntrico, gana resistencia y tono. Y ahí tienen otra vez la imagen de cómo sería, en qué momento sería la fase concéntrica y la fase excéntrica o la contracción. Principalmente se utiliza de ejemplo el curso de bíceps, ¿sí? ¿Cómo sería entonces el movimiento? Algunos movimientos de musculación para lo que es el trabajo de contracción excéntrica. Acá tienen la fase, tienen la imagen, tienen el nombre del ejercicio. Bíceps con barra, prono, agarre, prono, ¿sí? La fase excéntrica, fíjense la musculatura cómo trabaja. Los flexores del antebrazo. Y en la fase concéntrica existe un acortamiento, pero por supuesto se genera más fuerza. Y en lo que es press de banca con barra, ¿en qué momento sería la fase concéntrica y en qué momento sería la fase excéntrica? Entonces, acuérdense que es lo opuesto también, ¿sí? Acá tienen algunos nombres
con los movimientos y quiero que ustedes vayan analizando en qué momento del movimiento es que se pone de manifiesto, en este caso, lo que es la contracción concéntrica o la fase negativa, ¿sí? Ahí tenemos la sentadilla sumo o bailarina para las chicas, la sentadilla libre con mancuernas y el peso muerto unipodal. Fíjense en qué momento. Tengo que tomar en cuenta la acción del músculo en sí. Cuando se contrae, se acorta y cuando se alarga. Y ahí me voy a dar cuenta si estoy trabajando en una fase y por supuesto qué músculo estoy trabajando, ¿sí? De aquí pasamos a lo que es la contracción excéntrica. Es simplemente lo contrario del movimiento concéntrico. También se denomina fase negativa en la disciplina del culturismo. Durante una contracción excéntrica, los músculos se contraen, alejándose un ratito, voy a ir para atrás, un ratito, un ratito, un ratito. No, no, no. Fase positiva la concéntrica y fase negativa la excéntrica, chicos. ¿Sí? Por si haya dicho lo contrario en algún punto. Me quedo nomás así en el aire. Entonces, esta es la fase negativa en la disciplina del culturismo, las pesas. Durante una contracción excéntrica, los músculos se contraen alejándose de los puntos de inserción. Es durante esta fase del ejercicio cuando los músculos sostienen la carga, la persona o el deportista trata de retener y sostener el peso, ralentizando el estiramiento del músculo o grupo muscular implicado. Durante una carrera, por ejemplo, relajada, los músculos de los miembros inferiores tratan de resistir a la gravedad a través de una contracción excéntrica. O sea, esas carreras que son de larga duración, justamente pasa eso, ¿sí? Toda la musculatura está prácticamente resistiendo y se mantiene con una contracción excéntrica continua. En el entrenamiento de fuerza, cuando la persona, el deportista, desciende de la barra en posición prona, debe intentar sostener la carga para no ser aplastado por el peso, que sería en este movimiento, por ejemplo, en press de banca o lo que es sentadilla, ¿sí? Se refiere a ese peso, ¿sí? Intentar sostener la carga para no ser aplastado por el peso. Entonces acá se pone de manifiesto lo que es la contracción excéntrica o lo que se denomina como fase negativa. La contracción excéntrica entonces también desempeña un papel importante en la musculación, ya que permite utilizar las fibras de diversas maneras. Es la combinación de la contracción excéntrica con el movimiento concéntrico lo que conduce a un aumento también de masa muscular. Sin embargo, la contracción excéntrica puede ser muy difícil de realizar, especialmente cuando se trabaja con cargas muy pesadas. Puede provocar fuertes dolores musculares y la recuperación puede ser lenta para el deportista, ¿sí? Acá tienen otros ejemplos para tren superior, justamente elevación lateral de hombro con mancuernas, press de hombro con barra y las fases del movimiento. Igualmente analicen en qué fase se activa la contracción justamente concéntrica y la excéntrica, chicos. Aquí tienen lo que es un trabajo, una sesión de entrenamiento, todo bien detalladito, pero para gente que trabaja resistencia o ejercicios que sean de larga duración, pues, ¿sí? Y acá habla mucho, ellos trabajan mucho con los beneficios del trabajo excéntrico. Dice que se mejora la fuerza y la velocidad a nivel muscular y articular, se desarrolla la elasticidad, facilita el alargamiento y la contracción muscular. Mejora la estabilidad y el equilibrio, o sea, la propiocepción, disminución del riesgo de lesiones musculares y mejora la contracción concéntrica también, o sea, uno se ayuda con otro. Tienen 4 ejercicios, 4 enfoques de ejercicios. Está enmarcado el músculo que se trabaja con ese tipo de ejercicio y tienen la imagen, la descripción de la musculatura, del ejercicio y, por supuesto, la imagen de cómo sería la realización de esos ejercicios. ¿Está bien? Acá tenemos lo que es extensión de cuádriceps. Tienen activación y fortalecimiento del cuádriceps. Esa es una posición bastante complicada, a veces se hace con ayuda.
apoyando los pies o incrustando los pies enganchando los pies. Y ahí tienen la sentadilla con correa rusa, que también es otra forma de realizar la sentadilla, es como con caída libre, en vez de utilizar la sentadilla sí, que ya vieron seguramente en el gimnasio, pero es uno que después vamos a conversar que no, a mí particularmente no me convence mucho. Ya me dirán los que son fisioterapeutas o los que tienen otro conocimiento, si les agrada o no también. Tienen el peso muerto unipodal, la elevación pélvica al puente con pelota, la sentadilla pístolo al banco, que es a una pierna. Y de acá pasamos a lo que es la contracción isométrica. Es una fuerza que se aplica en una posición estática. Para el movimiento concéntrico y el excéntrico, la persona o el deportista tiene que realizar movimientos repetidos. Durante la contracción isométrica permanece inmóvil al tiempo que trabaja los músculos y las fibras. Durante la contracción isométrica, las palancas no deben moverse y los puntos de apoyo deben estar fijos. La contracción sigue siendo muy potente, aunque la persona o el atleta no se mueva. La contracción isométrica se caracteriza por la ausencia de desplazamiento. Para ello puede llevarse a cabo en cualquier lugar, no requiere ningún equipo en especial para su realización. Entonces acá tienen la contracción isométrica o estática. Este tipo de contracción, la tensión del músculo no supera la resistencia a vencer y el músculo no disminuye su longitud, no se genera movimiento, aunque sí existe un gasto energético, ¿sí? Ahí están las famosas planchas o la sentadilla contra la pared o lo que hacen, por ejemplo, aeroyoga, aeropilates. Para desarrollar un músculo, el esfuerzo consiste únicamente en mantener la posición contraída, permanecer inmóvil durante un tiempo determinado. Por lo tanto, es muy práctico y es adecuado para todas las personas o deportistas, principiantes o avanzados también. La contracción isométrica también permite trabajar los músculos sin forzar los tendones y las articulaciones. Se adapta a todos los niveles y se puede intensificar el ritmo de cada deportista. La desventaja de la contracción isométrica es que no puede utilizarse durante mucho tiempo. Una isometría máxima no debe superar los 6 minutos, mientras que una isometría total no debe superar los 20 minutos. Tampoco puede utilizarse solo y requiere el uso de otro tipo de contracciones, por supuesto, para optimizar los resultados de la concéntrica, la excéntrica o la pliométrica. Y aquí tenemos algunas rutinas de ejercicio aplicando las diferentes fases de la contracción o de los tipos de contracciones que estudiamos, ¿sí? Tienen entonces detallado, con enfoque de niñas esta vez. Niñas, digo, para las mujeres, porque muchas veces a las mujeres nos cuesta distribuir los ejercicios que son para tren superior, ¿sí? A los hombres les encanta y se manejan con un montón de ejercicios y hay ejercicios que las mujeres no quieren realizar, por ejemplo. Entonces, por eso es que les pongo así con estos dibujitos de ejemplo, ¿sí? ¿Cómo sería, qué opciones tienen y qué son movimientos necesarios que tenemos que trabajar, ¿sí? Tienen ahí la distribución ya de la serie, cuánto se descansa y el nombre del ejercicio y cómo sería el movimiento. ¿Está bien? Está sencillito. Acá tenemos para el enfoque de cuádriceps, isquio y glúteo, ¿sí? ¿Cuáles serían los ejercicios más recomendados? Lo que son para cuádriceps, lo que son para isquio y lo que son para glúteos. Y acá del lado derecho tienen entonces también una rutinita de 6 ejercicios para un día de glúteos, por ejemplo, para las señoritas. Los varones para que trabajen más enfocado y no hagan siempre el mismo ejercicio también, ¿sí? Yo sé que los varones dominan súper bien los ejercicios básicos, pero a las chicas a veces nos gusta un mayor enfoque, ¿sí? Movimientos un poco más raros también, ¿sí? No se queden siempre con lo mismo. Tenemos también, por supuesto, una rutina de glúteos que tiene 1, 2, 3, 4 ejercicios con 4 series de 8 a 10 repeticiones con un peso intermedio, por ejemplo, eso súper bien ya para un día. Va a llevar 45 minutos a 1 hora de trabajo. Espectacular. Ya pueden matar. No hace falta hacer 8 movimientos para la misma zona. ¿Vamos? Y aquí tienen otra opción del lado derecho
cuáles serían, si voy al gimnasio, un ejercicio secundario compuesto y un ejercicio aislado para la misma zona, ¿sí? En lo que se refiere al ejercicio principal o compuesto sería sentadillas con barra. Si hablamos de un ejercicio secundario, serían las zancadas o las tocadas. Y si hablamos de ejercicios aislados, serían las extensiones de pierna, que se puede hacer unipodal o en simultáneo. Si vamos a peso muerto, ¿sí? También podemos utilizar como ejercicio secundario la sentadilla búlgara, ¿sí? Que es con apoyo de un pie. Y la sentadilla pistol también se puede utilizar, ¿sí? Que es levantarse con una pierna, es lo contrario a ese movimiento, ¿sí? Las patadas de glúteo con o sin peso, con goma. Después tenemos como ejercicio principal el hip thrust, que sería simplemente el empuje de cadera, ¿sí? Y utilizamos como ejercicio secundario la sentadilla con agarre o apoyo frontal, front squat. Y después tenemos la máquina de aductores. ¿Estamos? Entonces ahí tienen los ejercicios que son principales, los secundarios o compuestos también y los aislados. Tipos de sentadilla. Tenemos la sentadilla libre con barra, y tienen la descripción. Ahí tienen otra sentadilla que se llama Searcher, la sentadilla pistol o squat pistol, el sumo y la sentadilla isométrica. A lo mejor nos falta alguna que otra sentadilla ahí. Tipos de sentadilla, cuando pongo los talones juntos, que se me hace muy crítico para la rodilla, pero bueno. Sentadilla sumo y sentadilla recta. Ahí muestran qué enfoque se le da, o sea, o qué zona muscular se enfoca más. Pero por supuesto con cuidado. Esto yo lo realizaría más bien en la barra Smith, ¿sí? Que ya tiene redireccionado y es más fácil de colocar y por supuesto es más sencillo de utilizar que trabajarlo solo con barra libre, ¿sí? Bueno, chicos, orientación de la tarea, investigar sobre otros tipos de contracciones musculares, describir y ejemplificar. O sea, acá va dibujito, el tipo, la descripción corta del tipo de contracción y la descripción, ejemplificar y el dibujito al lado. Escoger 6 ejercicios o movimientos y marcar la fase de las contracciones musculares, que es parecido justamente. Por eso les di tantas imágenes. Es parecido a esto. Esto es lo que necesito saber. ¿En qué fase de esos 6 ejercicios que escogieron? ¿Dónde es la fase concéntrica? ¿Dónde es la fase excéntrica? Y ahí tienen un montón de. Entonces son 6 ejercicios o movimientos y marcar las fases de contracciones. Cuando yo me refiero a ejercicios o movimientos, estoy hablando del ejercicio, pero el movimiento que se realiza dentro de ese ejercicio, ¿estamos? ¿Sí? Es lo mismo, no se confundan. Entregar, por supuesto, en la clase presencial, por escrito, presentable, impreso, bien lindo, bien chuchi. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Necesitan algo más? ¿Dudas, quejas, sugerencias? Bueno, estuvieron muy callados y unos entraron y salieron. Bueno, cualquier duda me consultan de nuevo al grupal, chicos. Nos vemos la próxima clase. Que tengan buen resto de jornada y buen fin de semana. Vamos, esta tarde ya va a estar en la plataforma, así que vuelvan a mironear un poquito, ¿está bien?